Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre amado, qué bendición tan grande el poder estar aquí nuevamente. Sabemos, mi Dios, que eres tú el que nos extiendes esta invitación para que vengamos a tu mesa a tener comunión contigo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres para morar en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, y dice tu palabra, con grandes cosas tú nos responderás en justicia. Habiendo tanta gente en el mundo, que tú decidas escogernos a nosotros para venir y tener comunión contigo, es un honor tan grande, es un privilegio tan grande. Por eso nuestro corazón se llena de gratitud hacia ti. Te alabamos. Muchísimas gracias, porque yo sé que esta cita que tenemos contigo cada mañana, tú la cumples. Tú estás más interesado incluso que nosotros de que podamos tener comunión contigo. Y te damos gracias porque has ido formando en nosotros esa perseverancia. Te damos gracias porque nos has ido abriendo nuestros ojos espirituales para poder entender que aunque no te veamos, tú estás aquí. Eso se llama fe. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo. Y sin fe es imposible agradarte. Y gracias a ti, gracias a la fe, gracias al Espíritu Santo, hoy podemos elevar una oración a ti con la certeza de que tú nos escuchas, de que tú no nos echas fuera, porque tú eres un Padre bueno, porque tus misericordias son para siempre, son nuevas cada día. Muchísimas gracias, amado. En tus manos colocamos esta nueva jornada, todas las actividades que se vayan a realizar en este día, que sean guiadas y direccionadas por ti. Pero ¿sabes algo? No queremos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Por eso te pedimos que nos hagas sensible a tu voz, que nos hagas sensible a tu palabra, para nosotros tener la certeza que los pasos que estamos dando están siendo guiados por ti. En tus manos están nuestras vidas. No nos pertenecen a nosotros, son tuyas. Tómalas en tus manos. En tus manos ponemos a nuestros hijos. Danos la sabiduría para saber guiarlos y orientarlos. Bendíceles con paz. Bendíceles con carácter, para que puedan estar firmes frente a las acechanzas del enemigo. Ayuda, Señor, a todo aquel que está débil, que le faltan las fuerzas. Que seas tú tomándonos con tu mano santa y poderosa en este día y nos levantes, como lo haces cada mañana. Bendice a todos aquellos que están en las clínicas, en los hospitales. Bendice, amado Dios, a aquellos que claman por un empleo, aquellos que se levantaron tal vez sin nada, que sean prosperados y bendecidos ricamente por ti. Y a nosotros, bendícenos con la revelación de tu palabra para poder comprender el mensaje que traes hoy a nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Te amamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Es una invitación especial la que el Señor nos extiende cada mañana
para que vengamos a sus atrios. Ni siquiera es que a nosotros se nos ocurre, vamos a levantarnos. Es el Señor, es el Espíritu Santo el que nos inquieta cada mañana y nos invita. Por eso nos levantamos puntuales y por eso estamos aquí, porque es Él en su infinita misericordia que lo hace. Hay muchos que han tal vez pasado por este programa, que vinieron y que ya no están, pero nosotros seguimos aquí. Y eso es lo que cuenta, eso es importante, y esas son de las cosas que Dios honra, la fidelidad de sus hijos. Y que hoy Dios pueda honrar la fidelidad de todos y cada uno de ustedes, como fue honrado Mefiboset. Mefiboset era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán. Pero cuando tenía 5 años de edad, aquel joven, la nodriza que lo cuidaba, lo dejó caer. Y el golpe fue tan fuerte que desde ese instante él nunca más volvió a ser el mismo, quedó lisiado de sus pies. Y se fue a vivir a un lugar que se llama Lodebar, incomunicado. Y ¿sabes algo? La vida a veces nos da golpes. Sí. A Mefiboset la nodriza lo dejó caer. Y te pregunto, ¿a ti quién te dejó caer? ¿Quién te dejó caer? Yo no sé si fue tu cónyuge, yo no sé si sufriste un golpe financiero, un golpe con tus hijos. Yo no sé cuál ha sido el golpe que tú has recibido. Pero algo sí debes tener en cuenta. No permitir que ese golpe te marque para siempre. Sí, independientemente de lo que haya pasado. Nunca te dejes robar la identidad. No es fácil cuando se ama a Dios con todo el corazón, cuando se quiere agradar a Dios, pero tú ves que no logras hacerlo, por el contrario, te sigues equivocando más y más. El enemigo quiere dejarte postrado. Cuando emprendes un negocio y no te va bien, él quiere dejarte postrado. Y resulta que un día David decide llamar a Mefiboset. Mira, el rey David te llama. Y Mefiboset venía bastante preocupado porque diría, wow, el rey ahora me va a matar. Y lo que David le dice a Mefiboset, y es lo que Dios nos dice a nosotros hoy, lo que pasa es que yo quiero tener contigo misericordia y quiero devolverte todas las tierras que habían sido de tu padre, y te sentarás a comer conmigo en la mesa como uno de mi familia. Wow. Este hombre lo que dijo fue, ¿quién es este perro muerto como yo para que tú tengas de mí misericordia? Y ¿sabes algo? Yo siento que Dios en este día te está extendiendo una invitación especial para que te sientes a su mesa. Y te quiere devolver aquellas cosas que un día fueron tuyas. Yo no sé lo que perdiste, yo no sé lo que el enemigo te robó, pero Dios quiere restituirte. Pero es imposible que lo puedas recibir si no cambias la manera como te percibes, si no renuevas tu identidad como hijo de Cristo, como heredero del trono de la gracia, del favor de Dios. Es importante esto, porque de lo contrario diremos, no, yo no merezco, yo no creo que Dios pueda hacer cosas grandes conmigo. Dios te ha llamado en este día para hacer cosas grandes en tu vida. Tienes que creerlo con todo el corazón. El pasado ya es historia, no dejes que te marque tu pasado. Deja que te marque la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Qué tal todos? Buenos días, bienvenidos. Esto es Verdades Eternas. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir su palabra. Y cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Cierra la puerta. Que no haya nada que te interrumpa este momento. Estamos en un tiempo de intimidad con Dios. Deja los problemas afuera, los temores, las preocupaciones, y enfócate en el Señor, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y dile, Señor, ayúdame a recibir la revelación de tu palabra, y que la palabra que tú hoy traes pueda germinar en mi corazón y dar fruto al 100%. Habla, que tu pueblo escucha. El tema que hoy vamos a estar compartiendo es cómo ser libre de las deudas. Cómo ser libre de las deudas.
El libro de Deuteronomio capítulo 28 en el verso 12 dice la palabra: te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Una de las bendiciones de la obediencia es esta verdad eterna que compartimos hoy. En ella encontramos que para todo aquel que se somete a la voluntad de Dios, hay un tesoro en el cielo. Yo no sé si usted lo sabía, pero usted en el cielo tiene un tesoro que tiene su nombre. Sí. Las características de ese tesoro es que es un tesoro bueno, es un tesoro inagotable, es un tesoro generoso, es un tesoro rico, es un tesoro maravilloso, repleto de buenas cosas. Sí. Aquí dice: abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Es un almacén rico y lleno de bendiciones para su pueblo. En este tesoro se encuentra cada bendición que Dios de antemano ha preparado para los que le aman y obedecen sus mandamientos. Esa persona bendecida por Dios por causa de la obediencia, porque aquí dice el verso 1 del capítulo 28, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, esto no es para toda clase de persona, no, es para los que obedecen a Dios. Esa persona que obedece estará bendecida. Tanto, dice el Señor, que no tendrá necesidad de prestarle a nadie. Más bien, por la abundante bendición sobre su vida, podrá incluso esa persona prestar a otros. Ahora, usted me dirá, yo no debo endeudarme. Yo soy de los que pienso que si usted tiene cómo ponerse al día en sus obligaciones, lógicamente puede hacerlo. El problema es que hay personas que se endeudan más allá de lo que ganan y no pueden. En el caso mío, quiero hablar de mí. Por muchos años yo viví en arriendo. Y me daba cuenta que, aunque pagaba unos arriendos muy caros, yo no tenía nunca una casa propia para mí. Y me puse a pensar, bueno, si yo gano tanto dinero y pago en arriendo tanto, ¿por qué no más bien mirar la forma de hacernos a una casa y ese dinero que se va a pagar en arriendo, por qué más bien yo no lo invierto en algo que me puede quedar a mí, a mis hijos, a mi familia? Y me pareció interesante. Y ha sido una bendición. Y de esa manera Dios empezó a bendecirnos. Pero hay gente que lleva años pagando arriendos. ¿Cuántos millones ha pagado? Con todo ese dinero ya es para que usted tuviera algo personal, algo suyo. Entonces hay inversiones que se pueden hacer con ese enfoque y hay otras que no tienen sentido. Por ejemplo, gastando en cosas que no necesitas, en paseos, en viajes, en cosas que no son importantes. Eso es otra cosa. Entonces, volviendo a lo del tesoro que Dios dice que tiene para aquellos que obedecen su palabra, dice que ese tesoro nunca se agotarán sus riquezas, bendiciones. Al contrario, Dios nos revela en esta verdad eterna su deseo de abrir ese tesoro y de derramar bendición tras bendición como la lluvia que desciende de los cielos. Lógicamente, si ponemos nuestra confianza y dependencia
en Él, no en las riquezas de este mundo. El libro de Lucas, en el capítulo 16, en el verso 13, dice la palabra, Lucas 16, 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús nos enseña que no existe un término medio, o sea, no podemos decir que amamos a Dios cuando realmente las riquezas y los bienes materiales de este mundo están en el primer lugar de nuestro corazón. O amamos al uno y aborrecemos al otro. No se puede amar a los dos a la vez. De manera que quien se enfoca en las riquezas está demostrando que aborrece a Dios. Ahora, el mismo Señor Jesucristo compara las riquezas como un Señor, un amo ante el cual nos postramos y nos humillamos constantemente. Muchos pueden concebir la vida sin Dios, pero no concebir la vida sin dinero. Ahí hay un problema. Hay personas que todo el tiempo están pensando en el dinero. Piensan en el dinero cuando tienen mucho dinero, pero también piensan en el dinero cuando no tienen dinero para pagar sus deudas. El dinero se les convirtió en el centro de su existencia. Por eso cuando hay dinero en el bolsillo, están contentos. Cuando hay dinero en el banco guardado, están felices, pero si no hay dinero, no están contentos ni felices. El Señor le dijo al pueblo de Israel algo que me impactó. Le dijo, mira, te acordarás todos estos años que yo te he traído por el desierto para afligirte. Y esa palabra afligirte es humillarte, para enseñarte una sola cosa. Para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La finalidad de ese proceso en el desierto era enseñarle al hombre que la vida del hombre está en Dios, está en su palabra, no está en el dinero ni las cosas materiales. Porque muchas veces cuando las cosas materiales son resueltas, muchos se ponen felices y plenos porque no tienen problemas. No, deberíamos ponernos felices y plenos si sabemos que Dios está con nosotros. Hay gente, repito, que no concibe la vida sin dinero, olvidando que Dios es el dueño del oro y de la plata. El enemigo usa el dinero muchas veces para mantenernos doblegados con sus encantos. No puede servir a dos señores. Pero según la palabra, las riquezas y las ganancias materiales no contentan ni satisfacen a los seres humanos. Cuando la vida está basada en el materialismo, se vuelve vanidad y carece de sentido. Entre más se tiene, más se agobia el alma, porque hay más preocupación por todo lo que se tiene. ¿Sabes que nada de lo que se posee se puede llevar cuando se muere? Nada. Desconcierta al que solo vive para eso. Nada te vas a llevar. Las satisfacciones materiales no bastan. Es mejor vivir contento con lo que tienes que sufrir y agobiarse por acumular riquezas ociosas, que al final otro es el que va a terminar disfrutándolas. El codicioso no disfruta de su trabajo y se priva a sí mismo inútilmente de muchas cosas. Se priva de la familia, se priva del descanso, de la tranquilidad, de la paz. El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Lo malo es cuando el dinero se te convierte en lo más importante. Claro que es bueno tener riquezas, pero no que las riquezas te tengan a ti. Afanarse sin disfrute alguno es inútil, es vano. Trabajar de manera que no se pueda gozar de los frutos de tu labor, ya que el exceso de trabajo es un vicio que vuelve esclavos a los hombres, es algo también vano. El libro de Proverbios en el capítulo 10, verso 22, dice la Biblia,
Proverbios 10, verso 22 dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto es interesante. Este texto nos revela una verdad espiritual poderosa. ¿Cuál? Que existen dos bendiciones. La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Cuando la Biblia me dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, es porque hay otro tipo de bendiciones. Y dice, y no añade tristeza con ella. Dos tipos de bendiciones. ¿Cuáles son? Número uno, y tú tienes que estar muy atento. La bendición de Dios que no añade tristeza con ella. Y está la de Satanás que añade tristeza con ella. El diablo te puede bendecir. Le dijo a Jesús en el desierto, Jesús, mira todos estos reinos de la tierra, a mí me han sido entregados, y a quien quiero yo se lo doy, si postrado tú me adoras. O sea, el diablo también puede bendecir a las personas. El diablo te puede bendecir, pero tarde o temprano te pasa la cuenta de cobro. Sí, te pasa la cuenta de cobro. Entonces, a la hora de pensar en bendiciones, asegúrate que la bendición que recibes sea una bendición que viene de Dios. Porque las bendiciones que vienen de Dios no añaden tristeza con ella. No. La diferencia entre la riqueza que ha sido buscada y que viene de la mano de Dios es que esta última no está asociada con maldición alguna. Es de sabios disfrutar con moderación lo que recibimos del Señor y ser agradecidos y gozosos con las bendiciones que Él nos da. Porque son sus bendiciones las que no añaden tristeza. Sus bendiciones. Así que enfóquese. Hay gente que logra adquirir mucho dinero, pero cuando la bendición no es de Dios, la gente termina peor que antes. Peor que antes. Entonces asegúrese que todo lo que llega a sus manos es algo que Dios ha enviado. Porque si es una bendición que viene de Dios, asegúrese que esa bendición no va a traer dolor ni sufrimiento a su vida. Por eso cada vez que vamos a hacer alguna inversión, lo primero que hacemos es ponernos de rodillas y estar muy convencidos y claros de que esa bendición viene de Dios. Porque las bendiciones que no vienen de Dios van a causar dolor a tu vida. Eclesiastés. En el capítulo 5, en el verso 19, enseña Eclesiastés 5:19, dice la palabra: Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, o sea, Dios da riquezas y bienes, dice, le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Esto es don de Dios. Verso 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Haber adquirido algo y que eso que adquiriste diciendo, no, fue que el Señor me habló. A veces la gente dice para hacer sus inversiones y no es porque Dios les haya dicho, sino para mostrar que ellos sí pueden. Y Dios a mí me da, y Dios a mí me dijo que hiciera, cuando Dios no te dijo absolutamente nada. Simplemente para mostrarle al mundo tu poder de conquista. Y a veces cuando hacemos esto, quedamos en vergüenza. Muchas veces, y empiezan los acreedores a fastidiarte la vida. Si conocemos a Dios y tratamos de vivir delante de Él de forma que le agrademos, entonces somos sabios. Una persona sabia lo que recibe lo disfruta. Ser sabios es atribuir un valor relativo a nuestras decisiones porque aprendemos a escoger aquellas cosas que realmente tienen valor permanente en la vida. Yo pregunto, ¿usted para qué se va a endeudar? ¿Porque quiere ir a conocer Estados Unidos y quiere llevar a su familia a Disney World y montar una foto en el Facebook para que vean que usted pasea? ¿Cuánto vale el viaje? Y no le estoy robando el sueño. Le estoy diciendo que tiene que ser sabio. Tiene que ser sabio.
Una cosa es una inversión que te permite recibir algunos dividendos o evitar que tu dinero se vaya por otro lado. Y otra cosa es que tú hagas un gasto. Hay cosas que tú tienes que saber si las vas a adquirir, eso va a traer una inversión, te va a ayudar, o por el contrario, eso que vas a hacer, lo que va a traer es un gasto a tu vida. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ser mayordomo cuidadoso de nuestras posesiones es colocar primero a Dios y luego a los demás, entendiendo que el dinero es un instrumento para ser utilizado, no un Dios para ser servido. Dios dinero, no. Por eso, nuestras motivaciones a la hora de adquirir y conseguir cosas son factores determinantes en nuestra vida espiritual. Si nuestro corazón está consagrado a Dios, le serviremos solo a Él, no a las finanzas. Romanos capítulo 13, verso 8 dice la palabra, Romanos 13, 8, dice la palabra, no debáis a nadie nada. No dice no prestéis, dice no debáis. Es decir, si prestas, asegúrate de tener con qué cumplir. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El Señor espera que cualquiera que tome dinero prestado sea respetuoso con su prójimo. No debáis a nadie nada, y le pague con diligencia. Al retener lo que se debe legítimamente, somos culpables de robo al prestamista. ¡Ay, yo qué voy a hacer si no tengo para pagarle! Eso es ser uno demasiado descarado. Sí, porque cuando no tenía dinero y fue a prestarle al Señor, usted puso cara bonita, y mi hermano, ayúdame, es que yo te voy a pagar, cuenta conmigo, mira, te lo suplico, es que está... Ahí sí tenía cara bonita, pero ahora para pagar no. No, ahora se esconde y se molesta y tira el teléfono y es de aquellos que dice, ¿sabes qué? Haga lo que le dé la gana, no le voy a pagar, ¿y qué? Usted cayó en un pecado que se llama robo. Usted, si va a prestar, sea honesto, porque Dios no bendice la deshonestidad. Lo que puede influir en nuestro testimonio para Cristo, dado el incumplimiento de un préstamo, es grave y puede arruinar relaciones. Debemos salir de las deudas de manera responsable y no endeudarnos si no tenemos cómo pagar. Es que hay gente que se endeuda simplemente porque tienen vicios de gastar en cosas que no son necesarias. Entonces las salidas a comer hay que hacerlo con la familia en la calle. Pero si yo me puedo ahorrar unos centavos y hacer algo delicioso y rico en mi casa, ¿por qué no hacerlo? Entonces las salidas a cine y comprar ropa si no necesitas, si tienes ropa en tu casa y el calzado que tiene te sirve. Entonces tienes que aprender a ser buen administrador. ¿Para qué tienes ese plan pospago que te vale tanto dinero si tú no llamas tanto y no utilizas tanto el internet? Entonces son cosas elementales que si tú no sabes administrarlas de manera correcta te van a llevar a la quiebra. Entonces llegó la señora de Yambal y a la señora de Yambal le coges fiado. Llega el otro con otra cosa, le coges fiado. Al prestamista le prestas y como que se te convirtió en un estilo de vida eso. Tal vez usted se encuentre en esta situación, pero por desalentadora que parezca, la tarea de reducir sus deudas es algo que está en el corazón de Dios. Dios quiere que usted sea libre de las deudas y Dios le mostrará el camino. Sin embargo, por lo general, no es una solución rápida, sino un enfoque muchas veces lento y constante. ¿Por qué lento y constante? Porque eso nos prepara para evitar endeudarnos en un futuro. Yo viví, les he contado el testimonio de una deuda grande que yo no podía pagar. Yo no podía pagar. Entonces, como no tenía la sabiduría de Dios, y yo iba a los bancos y los bancos me prestaban y decía, wow, qué súper, estoy en el nivel AAA, todos me pueden prestar. Y terminé prestando más de mi capacidad de endeudamiento.
Y entonces cuando llegaron los cobros, yo no tenía cómo pagar y ahí se presentó un problema. Y fueron muchos años en esa prueba y le doy gracias a Dios por eso, porque eso me enseñó a ser mucho más responsable a la hora de ir a adquirir algo. Piensa si tienes y si puedes cumplir. De lo contrario es mejor que no lo hagas. Reconozca que no ha sido un buen administrador del dinero que Dios le confió. Comprométanse a hacer cambios que signifiquen un sacrificio y trabaje sin cesar hacia su meta. Pero sobre todo confíe en el Señor, pues Él será fiel. Dios quiere librarle. Es importante para nosotros entender que la batalla por nuestras finanzas son realmente una batalla espiritual. No, es que tengo un televisor que proyecta buena imagen, bueno, pero es que quiero uno más grande, que esté del grande de la pared, porque vi que el vecino se compró uno grande. Ahí está el problema. El enemigo nos tienta a gastar más de lo que realmente podemos pagar para poder mantenernos bajo la presión y distraídos en nuestro caminar con Dios. Pero necesitamos tener una meta para disfrutar la vida por la que Jesús murió para darnos. Una vida de justicia, una vida de paz, una vida de gozo. El Señor dijo en la oración del Padre Nuestro, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ojo, Jesús está diciendo que venga el reino. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo es el reino de Dios, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Cómo será el reino de Dios? No, el reino de Dios es algo donde todas las bendiciones están, donde a uno no le falta nada, Y encontré en la Biblia qué es el reino de Dios. Ese que el mismo Señor Jesucristo dijo que pidiéramos que viniera. ¿Cuál es el reino de Dios? En Romanos capítulo 14 lo encontré. Romanos 14, 17. Aquí dice la palabra. Romanos 14, 17 dice la palabra. Dice, Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Ojo, ¿qué es el reino de Dios? No es comida ni bebida. El reino de Dios es paz. El reino de Dios es gozo en el Espíritu. La persona justa es una persona que tiene paz. La persona que es obediente a la palabra, que se guía de acuerdo a lo que Dios le demanda, tiene paz. Y esa persona tiene gozo. La persona que no tiene paz, que no tiene gozo, esa persona en el reino de Dios, la presencia de Dios no está. El reino de Dios no está en su vida. No podemos hacer eso si estamos bajo presión y frustrados por la deuda financiera. Las personas que se endeudan y no tienen cómo pagar y que le deben al uno, le deben al otro, esas personas pierden la paz y ese no es el reino de Dios. Por eso es importante entender que las bendiciones que debemos anhelar son las bendiciones de Él. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te confirma realmente, entonces eso trae paz a tu vida y no tienes temor y Dios te va a respaldar. Es posible vivir libre de deudas usando principios bíblicos para administrar el dinero. Para administrar. ¿Cuánto se gasta usted en una parranda, por ejemplo? ¿Cuánto? ¿Cuánto se gasta en una fiesta? ¿Cuánto? Ahí está el dinero. Y no es que no tenga dinero, es que no lo ha sabido administrar. No es que no haya podido conseguir cosas. No es que Dios no le haya dado oportunidad para tener sus cosas. No, lo que pasa es que no ha sabido administrar. Y gasta en lo que no necesita, en lo que no es importante. Después de ese golpe que yo me di, yo cada centavo lo calculo muy bien y miro cómo lo voy a invertir, porque no quiero caer en lo mismo. Debemos aprender a vivir dentro de nuestros límites o nuestros ingresos. Entonces Dios nos va a bendecir y nos va a expandir y tendremos mucho más.
Cuando somos fieles en la administración de las cosas pequeñas, porque la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca en lo mucho. Dios empieza dándote cosas pequeñas para probar cuán fiel eres tú. Pero si tú empiezas a malgastar los recursos que Dios te da y a invertirlos como a ti te parece, sin consultarle a Él, Dios no te va a dar más. Pero si tú eres fiel en lo poco, Dios promete en su palabra que te colocará en lo mucho. Dios nos colocará en cosas mucho más grandes, pero para que esas cosas grandes lleguen, Él primero prueba nuestra fidelidad en las cosas pequeñas, en las pequeñas responsabilidades. Así que no caigas en la trampa de tratar de vivir más grande de lo que Dios te ha confiado. Mantente alejado de las deudas, viviendo dentro de tus límites, de lo que tú eres capaz de hacer. Si tú te ganas 2 millones de pesos, ¿por qué vas a endeudarte con algo que no puedes pagar? Que la deuda son 5 millones. Te ganas 3 y tienes que pagar 5 millones mensuales. ¿Cómo lo vas a hacer? No, el Señor proveerá. No, ya eso es una locura, eso no es fe. Luego, Dios mirará cómo y cuándo nos expande cuando somos fieles. Si usted está lleno de deudas, le tengo buenas noticias. Buenas noticias. Dios no solo quiere librarle de ellas, sino que también tiene el poder para hacerlo. El lograr la libertad financiera requiere una actitud correcta y acciones debidas. Debemos tener un anhelo intenso de vernos libres de deudas. Debes creer que el ser libre de tus deudas es la voluntad de Dios para ti. Dios no quiere que estés esclavizado. Y todo lo que es la voluntad de Dios para ti puede llegar a ser una realidad en tu vida. Mira lo que dice Proverbios capítulo 22, verso 7. Proverbios 22, verso 7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Tú decides si quieres estar subyugado de quien le prestas. Muchos, cuando piden prestado y se endeudan con otra persona sin darse cuenta, y ese es el error, terminan mirando a esa persona a quien le prestan como su fuente de provisión. Por eso, cada vez que tienen la más mínima necesidad, inmediatamente recurren a esa persona que les puede prestar como su principal opción. Ay, es que esa persona yo la valoro tanto porque cada vez que necesito me presta. Usted no se ha dado cuenta, pero lo tienen allí cogido. Para ellos, la persona que les presta se les terminó convirtiendo en su tabla de salvación. ¿Acaso no sería mejor que Dios fuera la fuente de tu provisión? El apóstol Pablo tenía bien claro cuál era la fuente de su provisión. Por eso dijo en el libro de Filipenses 4:19, dijo lo siguiente. Filipenses capítulo 4, verso 19 dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pablo no dijo: mis amigos suplirán todo lo que me falte. Él no dijo: el banco, el prestamista, mis finanzas me suplirán todo lo que me falte. No, él dijo: mi Dios pues suplirá. En otras palabras, yo sé quién es mi fuente de provisión. Yo sé. Y si Él me ha dicho que lo haga, Él me va a dar la provisión, porque mi provisión no viene de mi empleo y no viene de otras fuentes. La fuente de mi provisión es Dios, y eso Dios lo honra. Pero cuando tú crees que la fuente de tu provisión eres tú mismo, vas a tener problemas. Pablo sabía que la fuente de su provisión era Dios. Mi Dios suplirá. Y según usted, déjeme preguntarle, según usted, ¿quién es su fuente de provisión? ¿Quién es? Vamos a sincerarnos con la mano en el corazón.
¿Quién es? Cuando usted habla de su fuente de provisión, ¿qué se le viene a la mente? Mi fuente de provisión es mi amigo. Mi fuente de provisión es el trabajo. Mi fuente de provisión es los juegos de azar. Mi fuente de provisión es mi empresa. Mi fuente de provisión es mi familiar. Mi fuente de provisión es el político. No. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falte. ¡Wow! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad tenía el apóstol! Porque su confianza estaba puesta no en las riquezas, estaba puesta en su Dios. Mi Dios suplirá. Y Dios lo va a hacer. Es probable que te estés preguntando en este punto, ¿será que Dios sí podrá ayudarme a pagar mis deudas? Bueno, ¿con qué seriedad estás tomando la palabra? ¿Cuánto tiempo y atención estás dispuesto a prestarle? ¿Qué tan obediente estás dispuesto a ser? Dios no hace excepción de personas. Sin embargo, si toma en cuenta tu fe y tu obediencia, acontecerá que si oyes atentamente, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces todo depende de ti, ¿verdad? Pues es con la misma vara que midas, Él te medirá a ti. Es probable que al ver tu situación en estos momentos pienses, bueno, ¿qué puedo hacer? Estoy hasta el cuello con tantas deudas. Tal vez ni siquiera puedas ver cómo salir de tus deudas, mucho menos cómo permanecer fuera de ellas. Pero no te preocupes. Lo importante es creerle a Dios. Si quieres ser libre, solo haz un compromiso delante de Dios de que saldrás de todas esas deudas. Eso no sucederá de la noche a la mañana, pero sucederá si lo obedeces a Dios y permaneces en la palabra. ¿Por qué muchas personas no salen de las deudas? Muchas personas no salen de las deudas porque en su corazón no está el deseo de querer pagar sus deudas. Por eso, aunque le deben a fulano y a sutano, cuando reciben ese dinero, lo invierten o lo gastan en otras cosas. Si tú tienes una deuda, todo dinero que llega a tu mano, tú debes entender que no es tuyo, le pertenece a quien le debes. Entonces, es importante que tengas en cuenta esto. ¿Le parece que su montaña de deudas es más grande que su Padre Celestial, Todopoderoso? Yo tenía una deuda de 500 millones, les he contado. 500. Y en mis fuerzas no pude hacerlo. Gracias a Dios y a su misericordia. Primero tuve que arrepentirme por haber tomado decisiones sin la dirección de Él y decirle, Señor, a partir de ahora te prometo que voy a manejar mis finanzas de la mejor manera. Y Dios dijo, ok, veo que has aprendido la lección, te voy a dar de nuevo la oportunidad de que administre mis recursos. Y han sido los años de mayor bendición que he tenido. Al día de hoy Dios pudo pagar todas esas deudas, lo pudo hacer y también lo puede hacer contigo. Así es, si su enfoque está en su propia incapacidad, en vez de la fidelidad del Señor, es imposible que puedas salir de allí. A quienes acuden a Dios con arrepentimiento y entrega genuinos, Él les dará los recursos necesarios, así como la perseverancia para pagar lo que adeudan. Repito, el problema es que la gente no quiere pagar. Entonces le llega unos pesitos y lo primero que hace, no, voy a comprarme otra cosa, voy a cambiar los muebles. ¿Por qué se va a poner usted a hacer otras inversiones si usted le debe a un señor? Páguele, sea honesto. Y el Señor bendice la honestidad. No, es que yo no tengo, mire a ver qué hace. Los pasos siguientes que quiero compartir contigo pueden ayudarte a lograr tu libertad financiera. Si es posible, el Señor lo hizo conmigo. Si es posible. En primer lugar,
tienes que hacer un listado de tus cuentas pendientes y de tus deudas. Tienes que hacer un listado. Porque muchas veces cuando se está en deudas uno no quiere pensar en las deudas. Es decir, en cuánto realmente debe. No, yo debo, pero ni siquiera quiero darme cuenta de cuánto debo porque esto me tensiona más. No. Tienes que hacer un listado. ¿Qué es lo que yo debo? Para poder encontrar la raíz del problema y empezar a trabajar por ello. Un listado. Por cada deuda, anota la compañía, el banco o la persona a quien le debes, junto con su dirección y el nombre de la persona con quien debes hablar respecto a esa deuda y también la cantidad adeudada. Ten cuidado de anotar todas tus deudas. Esto también sirve para orar específicamente. Aquí no se trata solo de decir, Señor, líbrame de deudas. No, ¿cuánto es? A Dios le gusta que seas específico. Estoy debiendo tanto. Le debo a fulano, a sutano. Estoy arrepentido por esto. Ayúdame. Y si el Señor ve ese arrepentimiento genuino y el deseo que tienes de ser libre de esto, porque repito que hay gente que disfruta. ¡Wow! A todo mundo le prestan. Están endeudados con todo el mundo. Es una maldición y lo hemos hablado en estos días. Lo segundo que debes hacer es analiza tu presupuesto. Ya tienes claro qué es lo que debes realmente, a quién le debes. Lo segundo, debes analizar tu presupuesto. ¿Qué es lo que tienes? ¿Con qué cuentas? Haz entonces una lista de todos los gastos necesarios en orden de importancia. Enumera solo las cosas que son realmente necesarias. Son realmente necesarias. No es que yo necesito tener mi plan de DirecTV o el pospago, y esos todos son gastos que a veces no son necesarios. Todas esas cosas tienes que mirar. Yo no sé si tienes que mirar el ahorro del agua en la casa. Todo eso sirve para economizar. Ahorrar el agua, ahorrar el tema de la luz, las salidas a comer. Tienes que ahorrar. Hombre, si usted tiene un carro, un automóvil que lo puede desplazar y que hace lo mismo que una camioneta y los impuestos no son tan altos y el consumo de gasolina no es tan alto, ¿usted para qué se mete en esas inversiones grandes? ¿Solo para que vean que usted tiene forma y que tiene buena vida? No, trate de ser económico. Cuando salga de allí, hágalo si desea, pero tiene que liberarse de cualquier forma. No gaste su dinero en cosas que no son necesarias. No, es que nosotros tenemos que salir a pasear. Entonces, todos los fines de semana de paseo, ¿cuánto se gasta? Es que la parranda no puede faltar. Allí está perdiendo su dinero. No anotes las cosas de las que puedes privarte. Determina la cantidad que ha quedado después de hacer los gastos imprescindibles. Debes usar este saldo para pagar tus deudas anteriores en una forma periódica. El arrepentimiento es fundamental, te va a llevar a decir, no, Señor, si tú me das esos recursos, yo te prometo que le voy a pagar a mis acreedores y Dios le dará el dinero. El problema es que te llega el dinero y no lo pagas. El problema es que te llega el dinero y lo sigues gastando en otras cosas. Recuerda siempre esta verdad. Tú puedes tener dinero en tus manos, pero si le debes a alguien, el dinero que tienes no es verdaderamente tuyo. Así que, es que yo tengo una deuda, pero me llegó algo, vamos a hacer una fiesta o vamos... No, ese dinero no es tuyo. Tú lo debes, págalo. De esa manera vas a poder empezar a salir. Ese dinero pertenece a la persona que le debes. Número 3, otro consejito. Decide qué pagos puedes hacer a cada acreedor. Decide pagar a cada acreedor cierta cantidad regularmente hasta que la deuda sea completamente pagada. Tiene que haber una determinación y Dios te va a ayudar. Algunas cuentas necesitarán pagos mensuales más grandes que otras. Decide el pago máximo que puedes hacer a cada acreedor periódicamente. Una vez que tu lista está hecha, pon la fecha a cada deuda indicando ¿cuándo piensas tenerla totalmente cancelada? Esto lo vas a hacer en unión con Dios. Pon una fecha, pon una meta. Nehemías se le dio la autorización para ir a reedificar los muros de su pueblo cuando le dijo el rey, ¿cuántos días te vas a demorar? Dijo 52 días. Había una fecha. Tú tienes que tener una fecha. Eso se llama meta. Un atleta no puede salir corriendo. Voy a ganar esta competencia. Sí, pero ¿cuál es la meta? No tengo ninguna meta. Por eso nunca conquistan nada. Usted necesita tener metas
para pagar sus deudas. Esta la voy a pagar en tal tiempo. Ay, pero ¿qué hago si no tengo recursos? Entonces busque otra manera de buscar recursos adicionales. Pero si usted tiene una meta, usted va a trabajar por ella para librarse de esas deudas y Dios le va a ayudar. Tu plan debería representar un honesto y sincero esfuerzo de tu parte para cumplir las obligaciones. Es que es que no tengo plata, ¿yo qué hago? Haga lo que le dé la gana. No, eso no es honesto. Para que tu plan funcione, debes suprimir cualquier gasto que no sea preciso para vivir. Oh, me tocó vivir varios años con la misma camisa rayada. Claro, llegó un momento en que los zapatos, tocó dejar de comprar zapatos. Me gustaba comprar mucha ropa y me tocó parar y empezar a mirar, oye. Y el Señor me fue sacando poco a poco. Gracias a Dios. Acaba con las compras a crédito. Lo bonito de comprar a crédito es que tú puedas abonarle mucho a capital y salir rápidamente de las deudas para que los intereses no te terminen comiendo. Entonces, deja de estar comprando tanto con crédito. Paga las cosas que vayas comprando. Lleva un registro escrito de todos los gastos. Sí, de modo que sepas exactamente a dónde va tu dinero, qué es lo que tú compras, en qué es lo que metes tu dinero y ahí te darás cuenta qué es lo que está pasando con tu plata. Número 4. Presenta tu nuevo plan de pagos, habla personalmente, da la cara personalmente con cada acreedor. Explícale tu situación, mirándole a los ojos y dale a conocer tu plan. Este es el plan que yo tengo para ponerme al día. No he tenido dinero, pero quiero salir. Deme una esperita, por favor, yo le voy a pagar en este plazo. Pregúntele si está de acuerdo con la forma en que vas a pagar la deuda. Es importante que cumplas tu palabra y hagas lo que has prometido hacer. Porque a veces la gente llega y hace acuerdos de pago. No, yo prometo que le voy a pagar y nunca paga nada. Determínese a hacerlo y Dios lo va a librar. Si por cualquier razón te es imposible hacer pago a tiempo, no te olvides de notificar al acreedor correspondiente para que sepa que tú estás ahí pendiente de ese dinero que debe. Número 5. Persevera en tu plan. Persevera en tu plan. Si sigues tu plan, vas a empezar a salir de tus deudas. Cada vez que una deuda esté completamente saldada, indícalo en tu lista, va chuleando ahí. El quedarte libre de deudas es de valor para ti, porque estás obedeciendo a Dios, y Él te bendecirá por eso. Toma una decisión. Nunca huiré de mis deudas. No huyas, porque el enemigo quiere que te escondas. Llega fulano, no, dile que no estoy. Y te escondes y te metes, estás ahí oprimido por las deudas. No es una deshonra endeudarse, no. Pero sí es una deshonra evadir una obligación honesta. Un cristiano verdadero, genuino, jamás puede justificar su falla en no enfrentar honradamente sus obligaciones. Jamás. Huir de tus deudas no solo es deshonesto, sino que te causará la pérdida de tu autorrespeto junto con la pérdida del respeto de los demás. Y le estaría abriendo una puerta al enemigo para que te siga esclavizando financieramente. Fiel en lo poco. Empieza con pequeños desafíos. No trates de demostrar que tienes mucha fe y vas a hacer grandes desafíos. No, pequeños desafíos. Y en la medida que el Señor vaya ayudándote, el Señor te vaya enseñando, tú vas más. Así se empieza. Yo recuerdo que mi primer muebles de comedor era una silla rimas. Una silla rimas con una silla de plástico. Pero en la medida que el tiempo va pasando, Dios te va ayudando, cambiando las cosas. Él ve que tú logras administrar, que sabes, y Él te va dando mayores cosas y mayores responsabilidades. Pero tienes que empezar a ser fiel en lo poco. Recuerdo que mi closet era una caja de cartón. Sí, una caja de cartón. Y no pasaba nada. Y ahí seguía adelante. Mi nevera, mi primera nevera era un termo de aguas. Ahí echa agüita con hielo. Y ya, eso era el termo. Entonces, aquí estamos.
El Señor nos ha ido entrenando en este tema y ha sido de gran bendición. ¿Para qué? Aunque la mejor forma de ser libre de las deudas es, ojalá, si no tienes necesidad, nunca endeudarse. Repito, hay inversiones, no gastos, que pueden hacerse, como el tema de adquirir una vivienda. Igual le estás pagando arriendo y le pagas al dueño del arriendo y nunca recibes nada. Entonces, hay inversiones que pueden hacerse. Hay otras que no son inversiones, sino que terminan siendo gastos, y eso te complica la vida. Termino con esto. Si de las deudas te quieres librar, decide no volverte a endeudar. Amén. Hablemos con Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta palabra que viene a nuestras vidas. Muchas veces nosotros, por la falta de sabiduría, yo no sé si sea tal vez por el orgullo, por apropiarnos de algo que no nos pertenece, porque el dueño del oro y de la plata eres tú, nosotros no somos dueños de nada, simplemente somos administradores de esos recursos. Y movidos por sentimientos tal vez de vanagloria, nos lanzamos a desafíos que tú nunca nos dijiste. Y hoy estamos viviendo la consecuencia de nuestros actos. Y las finanzas han empezado a frenarse, a estancarse, porque tal vez no hicimos las cosas a tu manera. Y hemos empezado a hacer del dinero un Dios. Por eso cada vez que necesitamos algo pensamos en aquella persona que nos puede prestar el dinero. Y hemos dejado de buscarte a ti. Estoy plenamente convencido que si nosotros nos volvemos a ti con humildad y de todo corazón, reconociendo que no hemos sido los más sabios a la hora de administrar los recursos, yo sé que tú nos perdonas, mi Señor, y extiendes tu misericordia sobre nuestras vidas. Vivir en esa lucha de no tener cómo pagar a los acreedores es algo terrible, que no se lo deseamos absolutamente a nadie. Tener a tanta gente cobrándote todo el tiempo es algo que nos roba la paz, y ahí no está el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Se pierde la paz, se pierde el gozo, viene el temor, viene la desesperanza, viene la angustia por no tener esos recursos. Sé que el anhelo de tu corazón, Señor, es librarnos a nosotros, pero es imposible que nos puedas librar si nosotros seguimos considerando la deuda como algo normal en nuestra vida y no como una maldición que puede estar en nosotros. Hoy te pedimos perdón por todas esas decisiones que tomamos, por no haber establecido límites a la hora de invertir los recursos, y hemos adquirido estos compromisos que no tenemos cómo pagar. Sabes que queremos salir de ellos, mi Señor, pero en nuestras fuerzas no podemos. Hoy nos humillamos delante de ti para que tú nos ayudes, para que nos coloques en gracia con nuestros acreedores, y que podamos recibir de parte tuya las bendiciones tuyas, que son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. Cuando tú eres el que nos diriges a hacer una inversión, entonces tú nos darás los recursos, nunca faltarán, y siempre tendremos paz y tendremos gozo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser libre de las deudas. Perdón te pedimos por eso, y que hoy todo argumento que levantamos en el reino espiritual por haber hecho inversiones que no venían de ti, sean anulados esos argumentos, y que todas esas cadenas que ataron nuestras vidas en el área financiera sean rotas. Tú te llevaste en esa corona de espinas la maldición de los espinos y de los abrojos, y te llevas en este día la maldición de los espinos y los abrojos de nuestra economía. Declaramos en el poderoso nombre de Jesús que somos libres de la pobreza, que somos libres de la ruina, que somos libres de las deudas. Y esa palabra que hoy nos regalas se hace una realidad en nosotros. Seremos tan bendecidos por la obediencia a tu palabra, por el sometimiento a tu palabra, que entonces prestaremos a otros, y nosotros no tendremos necesidad de pedirle prestado a nadie. Y tú abrirás tu buen tesoro el cielo y derramarás sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido una semana excelentísima. Todo lo que el Señor nos ha enseñado con respecto al tema financiero ha sido de gran edificación. Si usted se perdió alguno de los programas, no olvide que puede ir a nuestro canal de YouTube y revisarlos. Ahí está toda la serie de finanzas que hemos compartido esta semana. A todos ustedes un abrazo fuerte, pórtense bien, cuídense mucho y no olviden que el deseo de Dios es bendecirnos a todos
Y todas estas enseñanzas que el Señor nos está dando, nos está formando, nos está instruyendo para abrir su buen tesoro al cielo y derramar sobre sus vidas bendición hasta que sobre y abunde. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, Diseños Exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas, con Humberto Cancio.